con nuestro invitado especial, el docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, el licenciado Óscar Heredia, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, qué gusto, buen día. Muy bien, un saludo a Ciudad Alta, a La Paz y a Bolivia. Sí, en realidad son dos miradas, ¿cierto? Una mirada desde la perspectiva de que el crecimiento económico en Bolivia básicamente se fundamenta en el déficit comercial. Tenemos un déficit fiscal, tenemos un endeudamiento y tenemos una utilización de nuestros ahorros para este crecimiento, un crecimiento de 4.26 este año y 4.22, el anterior año era 4.26, 4.20, y a partir del motor interno. Sin embargo, no podemos negar de que de alguna manera el gobierno ha hecho una distribución de la riqueza. ¿Qué significa la distribución de la riqueza? Bonos, Juancito Pinto, bono Dignidad, bono Juana Zurduy, incrementos salariales, el segundo aguinaldo. El tema es si es sostenible o no es sostenible. El tema es que si teniendo plata adicional, ingresos adicionales como 60.000 millones de dólares, no se podría haber hecho esto. O sea, cuando hay mucho dinero, lógicamente ahí hay un endeudamiento y una utilización de los ahorros, uno puede distribuir sus riquezas, ¿cierto? Si yo tengo hartos ahorros, de repente puedo sacar y darle a mis hijos, ¿cierto? Si alguien me quiere prestar dinero, yo puedo utilizar también en darle a mis hijos. Si tengo mayores ingresos, puedo darle también a mis hijos. Sin embargo, si yo hubiera utilizado ese dinero, no solo dándoles a mis hijos ese dinero, sino más bien hacer inversiones productivas que generen mayores excedentes para poderlos distribuir. Se habla de hidrocarburos, se habla de minería, se habla de agricultura. Sin embargo, el gobierno no ha desarrollado manufactura, por ejemplo, no ha desarrollado turismo, no ha desarrollado lo que es necesario respecto a la propia industrialización, que sería la generadora de mayores ingresos. Sin embargo, si comparamos el tema global, un país hermano que ha crecido el 2018 al 4% también, ha reducido la pobreza casi en el mismo porcentaje que Bolivia, pero además ese país hermano ha reducido la desigualdad casi a la misma, hacia el mismo porcentaje también. Ese país hermano es un país neoliberal. Entonces ahí es donde uno se pregunta qué es lo que ha sucedido si en la misma coyuntura un modelo socialista del siglo XXI con distribución de la riqueza crece en esa magnitud. Perú también, y también ha resuelto esos problemas de la desigualdad y de la pobreza. Ahora el gobierno, cuando hace análisis de otras posiciones, siempre va a demeritar a los autores, va a demeritar a quienes hacen análisis, va a demeritar a quienes entre comillas dan una opinión y ellos llaman opinadores, y eso no está bien, o sea, hay que fundamentar. Y el gobierno tiene argumentos tranquilamente, sin embargo, la crítica al gobierno es desde el punto de vista de gestión. ¿Por qué tenemos que tener déficit fiscal si en realidad tenemos harto dinero? ¿Por qué gastamos más de lo que tenemos, por ejemplo? ¿Por qué necesitamos endeudarnos si tenemos harto dinero para hacer la distribución? ¿Por qué tenemos que consumir las reservas internacionales si tenemos buen dinero? Lógicamente, en este sentido, el gobierno demerita la posición de cualquier persona que haga un comentario, un análisis político de la economía, un análisis económico de la propia economía, y es porque no encuentra argumentos de sostenibilidad. Si el gobierno hubiera tomado una posición de hacer una inversión productiva que genere valor agregado, que tengamos mayores ingresos, que podamos exportar más de lo que podemos importar, seguramente la distribución de la riqueza hubiera sido mucho mejor, hubiera habido más bonos, hubiera habido mayores
obras sociales, quiere decir inversiones sociales, eso es natural. Entonces podríamos decir que los modelos económicos, cualquiera que fuera, si tienen una buena intención de que desarrolle el país, de que la sociedad tenga mejor calidad de vida, lógicamente con dinero tú puedes hacer que funcione ese modelo. Claro, en este caso podrían decir los neoliberales lo que hacen es acumular la riqueza, eso es cierto también, ¿cierto? Los neoliberales, los empresarios privados, su razón de ser es invertir y generar mayores recursos. Sin embargo, habría que decir que la responsabilidad social en las empresas hoy en día podría ser que hagan obras que beneficien a la sociedad, o sea, sería una forma de distribución de esa riqueza que tanto añora el gobierno. Lo podría hacer, hay una ley además. Pero el gobierno tiene el discurso, ¿no es cierto? Su posición es esa. Dice, vamos a distribuir la riqueza, por lo tanto, tenemos que hacer la distribución de buena manera, no la distribución que lógicamente beneficia a grupos de poder, a grupos de familiares, a grupos de intereses, y no así poder resolver los problemas de la sociedad. Ese es el gran problema en este caso, de un análisis que hace el gobierno contra una posición. El gobierno debería reconocer de que la sostenibilidad de la distribución de la riqueza se hace cuando ingresan mayores dineros, o sea, mayor exportación. Si nosotros nuestro dinero va a ir rotando lo que producimos con el modelo interno, ¿cierto? El motor interno, lógicamente necesitamos, para pagar la deuda necesitamos dinero, y ese dinero ¿de dónde viene? De las exportaciones. Si tenemos que ahorrar en dólares, ¿de dónde viene? De las exportaciones, tenemos que ahorrar. Por eso, entonces el gobierno lo que debería haber hecho, más allá de la inversión pública, que significa en estos casos caminos, en algunos casos escuelas, en algunos casos hospitales, en esa misma lógica de inversión pública, edificios que no nos dan mayores posibilidades de generar ingresos, sino más bien de gastos corrientes, aeropuertos de la misma manera, carreteras, algunas carreteras, algunos gustos y deseos de las autoridades. Entonces, si ese dinero hubieran utilizado en la diversificación de la economía, manufactura, turismo, el tema de la agropecuaria de buena manera, eso hubiera generado más dinero. El problema es que hemos invertido en empresas pequeñas que compiten de repente con las empresas privadas, y esas empresas pequeñas deberían ser actividad del empresariado privado, y en el tema de hidrocarburos, minería, etcétera, etcétera, comunicaciones tiene la posibilidad de generar mayores recursos porque hay mayor dinero en ese sector el gobierno. Entonces debería haber impulsado, por ejemplo, la industrialización hace mucho tiempo, no ahora. Habría impulsado el litio de mejor manera como lo está haciendo ahora hace mucho tiempo. Debería haber impulsado la explotación del mutún hace mucho tiempo, no ahora, porque los procesos de industrialización no son cortos, son de 7, 8, 10 años. El problema de haber invertido en exploración en estos últimos tiempos y no hace tiempo, ese es otro de los resultados. Vemos que el Boyú X2, creo Boyú, se ha utilizado una cantidad de dinero para poder perforar a 8.000 metros más o menos. Cerca de 8.000 metros. Cerca de 8.000 metros se ha gastado, hay que pagar a Repsol porque ha utilizado sus recursos, hay que devolver, y no ha tenido resultados. Sin embargo, se decía que era un caudal de gas que nos hubiera permitido de repente vivir del gas un tiempo parecido al que hemos vivido hace poquito, durante bastante tiempo, y ese tipo de errores que son el tema de gestión. Ahora, yo creo que el gobierno no necesita demeritar a nadie, sino entender que cualquier criterio de cualquier profesional, de cualquier ciudadano común y corriente es respetable porque está leyendo desde su perspectiva, y el gobierno más bien debería recibir como insumos para mejorar su propio modelo que tanto lo defiende. Yo tengo claras las cosas, este modelo funciona con déficit fiscal, déficit comercial,
utilización de las reservas internacionales, endeudamiento, eso es cierto, nadie lo puede negar, pero deberíamos, por ejemplo, se han reducido las reservas internacionales más o menos en 50%, se ha incrementado de 2.000 millones de dólares aproximadamente, 2.000 y pico, a 10.000 millones la deuda externa, con una deuda comprometida de 6.000 millones, hay otros cálculos que dicen que no es 10.000 sino 13.000, y así habría que ver los datos a detalle, o sea, la información también no está al alcance de los ciudadanos de forma fácil. Eso nos pone en una realidad. Entonces, el gobierno, como te decía, no necesita demeritar a nadie, no tiene que mirar de forma despectiva a nadie, más bien tiene que reconocer que los ciudadanos y los profesionales tenemos pues el derecho, ¿cierto? La prensa tiene el derecho, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, a expresar lo que creemos. Y lo hacemos con todo el respeto, y creo que todos lo hacen con mucho respeto. Oscar, ¿no? En el tema, es decir, hablamos de un gobierno, acá se ha hablado mucho del socialismo del siglo XXI, un modelo económico que se ha ido implementando, ¿no es cierto? Pero si hablamos esa comparación con Perú, conforme habla Fernanda Barnelday, ¿no? Con Perú, que Perú es un gobierno totalmente liberal, ¿no es cierto? Pero en muchos casos, por ejemplo, hay algunos datos que tengo, dice, la pobreza moderada, por ejemplo, en Perú ha disminuido en 28.2% porcentuales, mientras que Bolivia se redujo en el 27.4%. Eso es lo que dice Fernando Val. Es decir, dos modelos económicos diferentes, ¿no? Lo uno de ese socialismo del siglo XXI y lo otro liberal. Pero hay algunos otros temas más, Lucho, que no sé por qué en el gobierno siempre se trata de mentir, ¿no? Siempre se trata, o mienten definitivamente. Hay un dato que dice la señora Claudia Ramos Capaquira, por ejemplo, en esto, asimismo dijo, se amplió este beneficio con la distribución gratuita del complemento nutricional Carmelo para las personas de la tercera edad. Si bien esta distribución, ¿no? Si bien este beneficio se había implementado a comienzos, pero hoy no se da, ha sido suspendida. Y esta publicación viene precisamente de este último domingo, 12 de mayo. Es decir, yo no sé cuál es la razón, digamos, de camuflar este tipo de temas. Está bien, quisimos hoy hablar este tema de dos modelos económicos en dos países. Un modelo económico de ese siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, y la otra que es totalmente liberal en Perú. Claro, el tema del manejo de los datos, si no son precisos en fechas, si no son precisos en momentos históricos, no tiene mayor valor, por ejemplo, ¿cierto? Pero en el discurso político, en la retórica política, lógicamente eso se puede utilizar indiscriminadamente. Ese es el gran problema. Yo creo que un país serio, un país con profesionales que creen en el desarrollo, en la productividad, en la competitividad de un país, no necesitamos hablar con información de repente sesgada, tenemos que hablar con información precisa. ¿Y quienes tienen información precisa? Es el gobierno sabe lo que está ocurriendo. Por lo tanto, debería ser más transparente esta información para todos y poder analizar de mejor manera esta situación. Ahora, como tú mencionas, comparamos un país hermano, Perú y Bolivia. Desde mi perspectiva es un tema de gestión, de eficiencia, de efectividad, de productividad, de competitividad. Cuando tienes una visión clara, tú sabes en qué vas a invertir ese dinero para poder generar mayor dinero y para poder distribuir. ¿Qué es lo que hace una familia? Una familia busca trabajo, busca cada vez mejor trabajo porque tiene mayores necesidades y tiene la obligación o asume la obligación de redistribuir ese dinero que gana. El papá y la mamá ganan. ¿Cómo redistribuye? En los hijos, ¿cierto? Les da el recreo, les da la alimentación, les da la vivienda, les da transporte, les da educación, les da salud. Si ese papá tiene un hijito más y si se mantiene con el trabajo que está realizando, lógicamente se va a ir reduciendo, ¿cierto? Tiene un hijito más
va a tener que distribuir ya no en 3, sino en 4 o en 5. ¿Y qué tiene que hacer un papá? Básicamente, cuando llega el bebé, seguramente ahorrado. Si ha ahorrado, va a utilizar ese dinero para poder mantener más o menos. Pero llega un momento en que se terminan los ahorros, se presta dinero para poder mantener. Entonces, lo que creo que lo más correcto es que cualquier familia, cualquier país, lo que tiene que generar es mayor dinero, ¿cierto? Una producción, para poder distribuir los excedentes, tienes que generar excedentes. Y la mejor manera de generar excedentes es básicamente, con lo que tú decías, es generar mayores empleos, mayores inversiones productivas, impulso a la inversión privada, seguridad jurídica, buscar esos elementos. Sabemos, por ejemplo, que el tema de los alimentos es fundamental, el tema del turismo es fundamental. Cuando la gente se va en número, va creciendo, por lo tanto necesita mayor alimento. Y el turismo, como en otros países, es un factor importantísimo, pero no porque todas las personas tenemos tiempo para el ocio positivo, digamos, ¿no? Utilizar bien nuestro tiempo. Y desde esa perspectiva creo que habría que ver la crítica desde el punto de la gestión, la crítica de la mayor información que deberíamos tener los ciudadanos, pero además la crítica desde el punto de vista de que la sostenibilidad, cuán sostenible es la reducción de la pobreza, cuán sostenible es el porcentaje de crecimiento económico, cuán sostenible es el tema de la distribución de la riqueza en los bonos, etcétera, etcétera. Hay otro de los temas que me llama poderosamente la atención dentro de las declaraciones que hizo doña Claudia Ramos Copaquira, donde decía de igual manera, dice, gracias a la aplicación del programa post-alfabetización, yo sí puedo seguir. No era post-alfabetización, señora Ramos. El año 2008, la primera semana de diciembre del año 2008, el presidente Evo Morales, desde Cochabamba, en un mensaje al pueblo boliviano, declaraba al pueblo boliviano libre de analfabetismo. Eso ocurrió la primera semana de diciembre del año 2008. Y no es que haya declarado la UNESCO, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, ¿no es cierto? Ahora, la post-alfabetización tuvo sostenibilidad en nuestro país, no la tuvo, Oscar. Hay medidas políticas, ¿no? Bueno, el señor Maldonado es, ¿no?, el que acaba de hablar. Yo creo que tiene razón, sin embargo, simplemente habrá que ver qué tipo de industrialización queremos y en qué queremos. Lamentablemente los chinos tienen una ventaja competitiva, o dos yo diría, varios chinos, muchos chinos, y tecnología que hacen que la producción sea mucho más barata. El gobierno entonces tiene que tomar medidas. Tienes razón también en el tema de la educación y la concientización. El gobierno se jacta de muchas cosas, sin embargo en la educación no ha habido una transformación. Ha habido países que estaban en peores condiciones que nosotros, y en poco tiempo han sido un boom, es una economía emergente. Creo que esa es la pérdida de tiempo que tiene el gobierno. Cuando uno habla de la diversificación de la matriz productiva, también estamos hablando de la manufactura. Nosotros tenemos que buscar segmentos de mercado donde podríamos competir. Lógicamente, con los chinos en textiles es bien difícil, sin embargo, podríamos buscar otro tipo de actividades. El turismo es fundamental, la alimentación es fundamental, no nos van a ganar. O sea, yo creo que si hacemos ese tipo de cosas, nosotros pensaríamos que podríamos ir mejor. En el tema de la educación, a ver, si uno da bono Juancito Pinto, ¿qué significa Juancito Pinto? Que la gente va a estudiar más gente. Para estudiar más gente, tiene que tener mayor infraestructura, tiene que tener más docentes, más profesores. Y mejor preparados. Y mejor preparados. Hay que invertir, pues, o sea, no es cuestión de darle el bono y que asista la gente, hay que preparar, tiene sus efectos, ¿cierto? Tendría que haber mayor posibilidad de esa gente que estudia, posibilidad de ingresar a las universidades también. Habría que ver si el gobierno reconoce o no reconoce a la universidad como institución estratégica, que esa es nuestra lucha. Nosotros luchamos porque eso va a beneficiar para que el docente se pueda capacitar, el estudiante tenga mejor oportunidad laboral, etcétera, etcétera. Pero también en el tema de la alfabetización,
Si tú tienes personas más alfabetizadas, o sea, alfabetizadas, digamos, resulta de que esa persona con educación va a tener que buscar mejor fuente laboral. Mientras más educado, mientras más formado, más fuerte. Entonces hay que crear fuentes laborales. Lo que pasaba antes en las ONGs, antes hacían seminarios, capacitaban a la gente en tejido, por ejemplo. Todo eran capísimos en tejido. Pero se quedaban ahí, porque primero que no tenían materia prima, ¿cierto? No tenían tecnología. Ya, digamos, les daban tecnología y materia prima. Había que abrir mercados. Entonces, tiene que ser un proceso de círculo virtuoso que se vaya cerrando. Caso contrario, hacemos nomás, yo también puedo hacer alfabetización y después se queda, podemos gastar dinero o no gastar, invertir dinero, inversión social en darles bonos a los jóvenes, perfecto, pero hay una cantidad inmensa de bachilleres que no tienen posibilidad de ingresar a las universidades de Bolivia. Entonces, ¿qué van a buscar? Van a buscar un empleo, pero ese empleo no existe porque no hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo van a ir a la informalidad, y si van a la informalidad no vamos a producir, como dice el señor Maldonado, no va a haber industrias, por lo tanto va a ir comercio, va a ir al servicio, y ahí termina, y vende uno bolígrafos, vende uno borradores, vende fruta, y eso según el gobierno implica 4.7% de desempleo en gente que está en realidad en actividades y no en empleo formal, que tiene los beneficios como aguinaldo, como prima, como seguro, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es la sostenibilidad. Se puede hacer muchas cosas, pero si no es sostenible, es un saludo de amigo a amigo, de hacer a hacer, como siempre lo comentamos, ¿verdad? Entonces es un tema que... Ahora, a ver, ya lo último, el que nos llamó hace poquito es Enrique Jordán. Enrique Jordán. Enrique Jordán es un hombre dedicado a la industria, hace muchísimos años, defensor inclaudicable de la industria. Por eso recordaba precisamente en los años 60, 70, parte del 80, con las fábricas como Solígrimo, como Forno, como Sonatex, Statex, Universaltex, Famatex, etcétera, etcétera. Bolivia, especialmente en La Paz, teníamos industria. ¿Cuánta cantidad de gente trabajaba allá? Y cuánto se ha aprendido, cuánto se ha enseñado también. Pero hoy, acá Oscar decía, es difícil competir la parte textil con China, por ejemplo. Pero yo creo que es posible competir, siempre y cuando se evite el contrabando, por un lado. Por otro lado, si esta es una mercadería legal que ingresa a nuestro país, tendría que ser aranceles bastante elevados, para que dejemos la puerta abierta para nuestra industria textilera en Bolivia, por ejemplo, decimos. Es un efecto normal de la economía y del comercio. Pero en todo caso, Oscar, el tema de la informalidad. Se ha escrito mucho. En Perú, por ejemplo, en la década del 80 se escribió, por ejemplo, El otro sendero, por Hernando del Soto, una obra que ha dado vueltas al mundo y tiene relación precisamente con el tema de la economía informal, en este caso de los informales, ¿verdad? Y Perú le dio un vuelco importante a través de este estudio que hizo don Hernando del Soto. Pero en Bolivia nadie le pone el cascabel al gato. ¿Qué se puede considerar, Oscar, con el tema de los informales? Es decir, una mano de obra que puede ser considerada aquella que tiene trabajo, es decir, dentro de la economía formal, ¿se las considera? ¿No se las considera? ¿Cómo es la óptica esta que en tienes? El tema del cálculo del 4.7% de desempleo en Bolivia, que es, si vemos objetivamente, no es un porcentaje que representa la realidad. El tema es que cuando hacen las encuestas, en realidad lo que sucede es que a una persona X le pregunta ¿qué está haciendo? Un minutito me diga. Entonces, si yo estoy vendiendo algo, le digo, ¿está ocupado? Sí, estoy ocupado. Entonces, el tema es que debería haber una diferenciación en este tipo de cálculo. Habría que decir qué porcentaje de esas personas que están involucradas o contempladas en que tienen empleo tienen tales características, ¿no?
es una ocupación, una actividad diaria, es una actividad semanal, o de repente de vez en cuando, ¿no? Y habría que ver qué gente realmente tiene los beneficios objetivamente que podríamos considerar como empleo, ¿no? Yo creo que de esa manera el porcentaje podría variar, podría incrementarse, ¿no? Un tema que está precisamente en el análisis económico, que es importante para todos nosotros. Ahora, que tiene mucha sensibilidad, lo reiteramos una y otra vez, el tema económico, lo tiene. Muchísimo cuidado en el tema económico. Óscar, gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, Alfredo, por la invitación, y gracias a la audiencia de la ciudad del Alto, La Paz y Bolivia por escucharnos, ¿no? Definitivamente sí.